Hola compañeros y profesora, nosotros somos el equipo Maravilla Escuadrón Alfa Lobo y se conforma por Ángel González, Betsaida Hernández, Eduardo Rivera y Dalilo Campos, y vamos a hablarles sobre la ergonomía y la antropometría. en la materia de Ingeniería y Métodos de Trabajo 1. la ergonomía. La ergonomía es un sencillo proceso de aplicación del sentido común. Además es una herramienta que no requiere de mucho entrenamiento, que por necesidad debe estar enfocado en el producto y en el usuario del proceso. En sí, la ergonomía es la disciplina científica que estudia entre el hombre y las condiciones del trabajo. La ergonomía y seguridad. Desde un punto de vista ergonómico, es fundamental prevenir y o eliminar situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad del trabajador, mediante la verificación y o instalación de reglamentos, procedimientos de operación y dispositivos adecuados. Los aspectos de diseño del área de trabajo pueden ser los siguientes: el ciclo de trabajo, el manejo de material y levantamientos, las herramientas, medio ambiente e iluminación, las temperaturas, tipo de estación de trabajo y antropometría. Las ganancias y o beneficios que existen con la ergonomía son la disminución de costos médicos asociados, la reducción de días perdidos o no laborados, disminución de gastos médicos directos, beneficios para el personal, eliminación de estresores ergonómicos, lo cual genera un mejoramiento de la calidad, tiene un mejor ambiente de trabajo, incremento de la productividad y de la calidad. El operador tiene más control del proceso, el operador se mantiene enfocado en el trabajo, los métodos auditivos ergonómicos mejoran la productividad. No es posible abordar el concepto de la ergonomía sin examinar adecuadamente los efectos de la higiene y la seguridad sobre la productividad. El término ergonomía abarca un campo que estos últimos años se ha ampliado extraordinariamente y que coincide con el de otras disciplinas que en lo que respecta al estudio de trabajo y a sus consecuencias para los seres humanos. La ergonomía se ocupa en dos puntos en especiales: el equipo de trabajo y la facilidad de datos para el diseño. Los objetivos de la ergonomía son promover la eficacia funcional y mantenerla o mejorar el bienestar humano. La ergonomía guarda igualmente relación con la forma en que un trabajador puede controlar la marcha de las operaciones. Existen básicamente dos factores esenciales, que son el tiempo y el espacio. El tiempo que tarda un trabajador en controlar o reaccionar a un sistema fuera de control que podría equiparse o a la pericia mecánica del trabajador, y el espacio de que se dispone para dar libertad de movimientos al ejercer el control. La ergonomía y la relación con otras áreas. Algunas de las ciencias relacionadas con la ergonomía, como ciencia multidisciplinar, se ocupan del estudio del ser humano, es la situación de trabajo, como en el caso de la fisiología, parte de la biología que estudia los órganos y sus funciones, la antropometría, que es la parte de la antropometría que estudia las proporciones y medidas del cuerpo humano, y la psicología. Se centran en el diseño de los elementos materiales del puesto y en el acondicionamiento del ambiente de trabajo. Entre las principales disciplinas relacionadas con la ergonomía se encuentran las siguientes. La anatomía trata de la forma y estructura de los distintos órganos del cuerpo y del organismo en su conjunto. En su aplicación a la ergonomía se centra principalmente en los aspectos antropométricos y biomecánicos. La sociología
Tiene que ver con los conocimientos referidos a los aspectos sociales de la actividad laboral, funcionamiento de los colectivos laborales, etc. Fisiología. Se ocupa del funcionamiento de los sistemas fisiológicos del organismo humano. En su aplicación a la ergonomía, se centra principalmente en el consumo metabólico durante el trabajo. La psicología trata de las pautas del comportamiento humano, las actitudes y los mecanismos implicados en la percepción y la carga mental. La ingeniería. Se ocupa del diseño de las máquinas y equipos de trabajo, así como de las instalaciones y el acondicionamiento del medio ambiente físico. Medicina trata de aspectos referidos a la salud y seguridad de las personas incluidos en el sistema. Psicosociología. Estudia y analiza las conductas o comportamientos sociales, que son las actitudes y las relaciones intergrupales, etc. Antropometría. El término antropometría proviene del griego antropos, que significa hombre, y métricos, que significa medida, y trata del estudio cuantitativo de las características físicas del hombre. Por ejemplo, el límite del alcance del brazo no corresponde meramente con la longitud del brazo, sino que es complejo. En realidad, al realizar un movimiento, los distintos segmentos del cuerpo no actúan independientemente, sino que actúan de forma coordinada. Así, al mover un brazo, hay que tener en cuenta, además de la propia longitud del brazo, el movimiento del hombro, la posible rotación parcial del tronco e incluso la función a realizar con la mano. Ello hace que la resolución de los problemas espaciales en los sistemas de trabajo sean un tema complejo. Las variables antropométricas son principalmente medidas lineales, como por ejemplo la altura o la distancia con relación a un punto de referencia con el sujeto en una postura tipificada, longitudes, como la distancia entre los puntos de referencia distintos, curvas o arcos, como la distancia sobre la superficie en el cuerpo entre los puntos de referencia, y perímetros, como las medidas de curvas cerradas, perímetro del brazo, por ejemplo. Antropometría estática y dinámica. La antropometría estática o estructural es aquella cuyo objeto es la medición de dimensiones estáticas, es decir, aquellas que se toman con el cuerpo en una posición fija y determinada. Sin embargo, el hombre se encuentra normalmente en movimiento, de ahí que haya desarrollado la antropometría dinámica o funcional, cuyo fin es medir las dimensiones dinámicas, que son aquellas medidas realizadas a partir del movimiento asociado a ciertas actividades. Las dimensiones dinámicas o funcionales, como hemos dicho, son las que toman a partir de las posiciones de trabajo resultantes del movimiento asociado a ciertas acciones, es decir, tiene en cuenta el estudio de las articulaciones, suministrando el conocimiento de la función y posibilidades de movimientos de las mismas y permitiendo valorar la capacidad de la dinámica articular. La variabilidad humana. Las distintas medidas antropométricas varían en una población a otra, de lo cual se deriva las necesidades de disponer de los datos antropométricos de la población concreta objeto de estudio. Son muchos los parámetros que influyen, aunque podemos destacar algunos tales como el sexo, que establece diferencias entre prácticamente todas las dimensiones corporales. Las dimensiones longitudinales de los varones son mayores que las de las mujeres del mismo grupo, lo que pueden representar hasta un 20% de diferencia. La raza, las características físicas y diferencias entre los distintos grupos étnicos están determinadas por aspectos genéticos, alimenticios y ambientales, entre otros. Así, en general, los miembros de la raza negra tienden a tener piernas más largas, mientras que los orientales tienden a tener el tronco más largo. La edad. Sus efectos están relacionados con la fisiología propia del ser humano, así como, por ejemplo, se produce un acortamiento en la estatura a partir de los 50 años. También cabe resaltar que el crecimiento pleno de los hombres se alcanza en torno a los 20 años, mientras que de las mujeres se encuentra entre unos años antes. La alimentación, se ha demostrado que hay una correcta alimentación y la ausencia de graves enfermedades en la infancia contribuyen al desarrollo del cuerpo.
antropometría está relacionada con los estudios de la antropología física y biológica que se ocupan en revisar los aspectos genéticos y biológicos del ser humano, bien sea grupo, raza y compararlos entre sí. En vista de su función, la antropometría se clasifica en dos tipos, estructural y funcional. En relación a la primera, se encarga de las medidas de cabeza, torso y extremidades en las posiciones estándares. Por su parte, la parte funcional toma medidas mientras que el tiempo está en movimiento. Ambas funciones se completan ofreciendo medidas del propio individuo y o el entorno en que el mismo necesita para desenvolver sus actividades diarias. La antropometría se utiliza en diversas áreas como alimentación, deporte, vestuario, ergonomía, arquitectura, entre otros. Para ello, se elaboran fichas antropométricas en las que se registran las medidas y las dimensiones del cuerpo humano, estatura, peso, entre ellas las medidas que permiten obtener una estadística de los cambios físicos del hombre y las diferencias entre las razas. Objetivo: evaluar el estado nutricional definiendo las reservas corporales, control de crecimiento en los niños, valoración del efecto de las intervenciones nutricionales. Por ejemplo, el límite del alcance del brazo no corresponde meramente con la longitud del brazo, sino que es complejo. En realidad, al realizar un movimiento, los distintos segmentos del cuerpo no actúan independientemente, sino que actúan de forma coordinada. Así, al mover un brazo, hay que tener en cuenta, además de la propia longitud del brazo, el movimiento del hombro, la posible rotación parcial del tronco e incluso la función a realizar con la mano. Ello hace que la resolución de los problemas espaciales en los sistemas de trabajo sean un tema complejo. Las variables antropométricas son principalmente medidas lineales, como por ejemplo la altura o la distancia con relación a un punto de referencia con el sujeto en una postura tipificada, longitudes, como la distancia entre los puntos de referencia distintos, curvas o arcos, como la distancia sobre la superficie en el cuerpo entre los puntos de referencia, y perímetros, como las medidas de curvas cerradas, perímetro del brazo, por ejemplo.